Buenas, gente. Estamos hoy con un pueblo fantasma. Mirad qué tenemos aquí. Cuyarriba. Estamos en el pueblo de Cuyarriba, en la zona de la Inverniza. Langreo. Mirad qué pasada. Me encanta este pueblecito. Aquí no vive nadie ya. Por eso vamos a retomar un poco la serie de pueblos fantasmas. Y mirad. ¿Veis las casas aquí? Mirad esta que tenemos, con el corredor aún intacto. Arquitectura tradicional, asturiana, totalmente. Todo de piedra, mirad cómo trabajaban los antiguos, qué pasada. Ahí está. Una pasada. Imaginaros este pueblo lleno de vida por aquí, con esta gente que dependía de la mina, como siempre os digo, seguramente de la mina de la Vasconia, aquí próxima. También vivían del ganado, de las vacas, ovejas, cabras y demás. Mirad, aquí otra casa. Como veis, está detrás de mí la tormenta, espero que no me coja y tenga que resguardarme por aquí, pero no me importaría pasar una noche aquí. Incluso en ese hórreo que veis ahí enfrente, vamos a verlo luego, podríamos dormir tranquilamente. Mirad, aquí parte del balcón que se vino abajo, ¿veis? Esas maderas, como sabéis, forman parte de la estructura del balcón que estaría colocada ahí arriba. Y aún, mira, tenemos esta zona libre, lo que sería el equivalente a la plaza mayor del pueblo, muy bonita. Por aquí ya están apareciendo ortigas. En esta cuadra, esta tiene pinta de ser una cuadra. Mirad qué muros tan bonitos de mampostería. Y estos sillares espectaculares. Cómo trabajaban en toda esta gente. Es un pueblo que no tiene acceso, por carretera, únicamente por caminos y prados se puede llegar. Esto no sabe de él ni el Seprona. Mirad qué pasada. Aún quedan ahí parte de los visillos. Seguramente sería la cocina de la casa o quién sabe. ¿Veis? Este tiene el techo hundido también. Es una pena que tengamos por aquí, por Asturias, tantos pueblos abandonados. Se empeñan en acabar con nosotros esta dichosa sociedad que cada día me da más repelús, sociedad de politicuchos, de escoria, y nos dan pocas facilidades para nada. En Asturias, lo más caro de España. Qué pena. Y mirad lo que hay por aquí debajo del hórreo. Tenemos una escalera. ¿Veis esto? ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un cajón para poner al caballo, al burro y llenarlo de estiércol y cuchar, como llamamos aquí, es decir, abonar las tierras, las huertas. Mirad, esto tenía un pasador, se mueve y aquí hay como una tapa que se saca y vamos echando el estiércol abajo. Mirad, hay otros dos cajones, un carro para ponerle al burro o caballo seguramente. Tenemos aquí una antigua segadora. Y mirad qué pegollos, En otro vídeo os voy a explicar las partes del hórreo, que son muy interesantes. A toda esta parte la llamamos pegollo, pero no es así exactamente. El pegollo sería esta parte central, ya os lo explicaré. Mirad qué manera de trabajar esta gente.
Cómo se nota la marca de la herramienta ahí en el pegollo, ¿eh? Espectacular. Una pasada. Vamos a venir por aquí, una vista 360 del hórreo. Y es que os lo juro, me da ganas de venir aquí con un saco y dormir, pasar la noche aquí. Encender un fuego y asar unos chorizos. Aquí de esto no sabe ni el Seprona, vamos. Tan listos que se tienen. Mirad. Qué bonito. Está abierto y todo. Aquí una puerta, como veis. Seguramente sería un hórreo vecinal. Está compartimentado, no sé, digo yo. ¿Veis ahí los utensilios? Los garabatos. ¿Cómo llamamos aquí? El garabato, que es la herramienta con la que se cultiva la hierba. El rastrillo en castellano. Y ahí quedaron en el olvido. Mirad, aquí esta casa tiene partes de ladrillo, seguramente de las más modernas y también de las que peor se conservan, como veis. La piedra mucho más efectiva, aguanta más y mucho más bonita. Aquí tenemos lo que era la luz que abastecería al pueblo. Estas columnas se colocaron hacia los años 80. Antiguamente, pues, como sabéis, todos estos pueblos se iluminaban con velas. Y mirad, la casa de ladrillo se vino abajo. Y está muy interesante este pueblito, me gusta mucho, mucho. ¡Cuya arriba! Ahí lo tenéis. Mirad, otra casa. Abajo cuadra y arriba casa. Y sigue por aquí. Mirad. Qué pasada. Y esto, pues, posiblemente pueda ser un antiguo horno, ¿eh? Que le falte la parte de arriba y la chimenea y tal. No lo sé, es una simple deducción, ¿eh? Quizá me equivoco, si alguien lo sabe a ciencia cierta, que nos lo diga. Veis aquí cómo trabajaron los antiguos para canalizar el agua de la lluvia y que no inunde el pueblo. Hicieron esta arqueta, digamos, para que desemboque el agua en los prados de allí y no se meta en el pueblo. Mirad la casa esta, como está en ruinas prácticamente, hecha polvo. Y nada, nos queda ya poco para acabar. Mirad esta que casón, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué pedazo cuadra hay aquí, o casa o lo que sea! Parece más bien una cuadra, pero enorme. ¡Qué sillares! Increíble. Una pasada. Y mirad, os voy a enseñar. Bueno, vamos en plano secuencia. Hasta ahí mismo, ya que finaliza aquí el pueblo. El lavadero. La parte de atrás de esa casa que os enseñé. Y esto, mirad qué pasada. Que trabajar los antiguos con estos tejados. Estas llábanas, como decimos, llábanes en Asturias, losas. Y eran así, esto no es pizarra, es arenisca. Piedra arenisca y todo muy trabajado. Este pueblo espectacular. Mirad, este tejado se conserva muy bien. Y aquí tenemos agua fresca, que viene directamente de la montaña, de un manantial, el mejor agua que podéis beber. Ahí está. Y aquí
bueno, el suelo, tanto aquí como en el pueblo, con un cacheado de piedra perfecto. Ahí ya oculto por la vegetación. Y mirar, aquí tenemos el antiguo lavadero, donde lavaban la ropa las gentes de este pueblo. Muy tradicional. Y nada, gente, con esto vamos a dejarlo aquí, el pueblo de Cuyarriba. Estáis como siempre con Ciro78. Espero que os haya gustado y hasta próximos vídeos.